Bueno, tengo cifras bien interesantes que me ha dado el equipo de producción. El 75% de las víctimas de violación en el Perú son mujeres menores de edad. Y la mayoría de los violadores suele ser alguien conocido por la persona agredida, ¿no? Un familiar, el amigo de la familia, etcétera. Según el antropólogo Haris Mujica, ¿se recuerdan ustedes? Lo entrevisté alguna vez. Él presentó el libro Violaciones Sexuales en el Perú del 2000 al 2009. Él ha estudiado y él ha dicho que el 12% de agresiones sexuales contra menores son cometidas por el padrastro. La probabilidad que te viole un taxista en la calle es mucho menor a que te viole un familiar consanguíneo en cualquier hora del día. Eso es lo que dice ese estudio. Y esto es verdad, ¿no? Porque, bueno, yo hice hace mucho tiempo varios reportajes tratando de encontrar a los agresores de adultos que habían sido violados durante la niñez, Beatriz, y la mayoría eran o amigos o familiares, ¿ah? Sí, como eso, que el enemigo duerme en casa, ¿no? Eso es bien cierto, porque hay, digamos, lamentablemente la idea de que las familias o las casas son un lugar seguro y lamentablemente las estadísticas muestran que las casas y las familias, los espacios que en teoría deberían ser de confianza, masivamente quizás no lo sean, ¿no? Porque es cierto que hay mucha violencia, digamos, sexual dentro de los ámbitos de confianza, pero también de la otra violencia que nosotros llamamos doméstica, la que sucede dentro de las paredes. Y literalmente las familias que deberían ser un espacio de crecimiento, felicidad y confianza, lamentablemente en algunos casos crecientemente no lo son. Y doctora Ramírez, la voy a tratar como abogada. Se agradece. Se agradece. ¿Qué pasa si la mujer se está vengando? A ver, estoy planteando un caso hipotético, ¿no? Mujer despechada, tiene un romance, ¿no es cierto? El hombre ya no quiere, en fin, termina la relación y dice, ya, te fregaste, yo te voy a acusar de violador. ¿Cómo? También puede pasar. ¿Cómo se demuestra descubren el debido proceso? ¿Cómo se puede llegar? Porque hay mujeres despechadas que mienten tanto y también que puedes creer realmente su relato. Sí, lo que tú planteas es, digamos, una realidad en cualquier delito. Es decir, en cualquier delito la gente puede presentar denuncias falsas, ¿no es cierto? Eso es totalmente verdad. Y justamente, es posible. Digamos, sería negar el sol con un dedo, decir que la gente puede mentir acerca de la comisión de un delito. La gente puede mentir sobre cualquier cosa, entre ellos sobre que ha sido víctima de un delito cualquiera, digamos, ¿no? Eso es una realidad. Pero ¿y cómo lo descubrimos? Y justamente para eso están los procesos judiciales, ¿no? En un proceso judicial es que tú actúas una serie de pruebas y, digamos, solo después de que una jueza o un juez valore ese material probatorio, toda, digamos, el caudal de evidencia que tú logras recoger, se logra determinar si efectivamente ha salido. El caudal de pruebas. Exactamente, o sea, no es tan sencillo. Además, un proceso judicial, digamos, desde que tú pones tu denuncia, por ejemplo, en la comisaría, pasas por una fiscalía y llegas al Poder Judicial, hay por lo menos 2 años de tu vida. ¿no? ¿2 años? 2 años. Dios mío, y para eso hay que pagarle a un abogado, ¿no? Claro, porque además es bien simpático, digamos, simpático por decirlo de alguna forma, las víctimas de violación sexual no tienen patrocinio legal gratuito por parte del Estado. El que tiene patrocinio legal gratuito es el inculpado, es decir, la persona que está denunciada en caso de que no pudiera costearse uno, ¿no es cierto? No, un momentito, ¿cómo? O sea, yo denuncio a alguien de violación, yo tengo que pagar mi juicio, y si él no tiene plata, el Estado lo ayuda. Claro, lo que pasa es que en los juicios penales opera la ficción de que es el fiscal o la fiscal, es decir, la fiscalía contra el acusado. La fiscalía representándonos a todas y a todos como sociedad que va a perseguir el delito, en cualquier delito, ¿no es cierto? Entonces tú eres, al menos en el sistema penal que rige aquí en Lima, la víctima, la agraviada es como lo que le llaman una parte civil. Es decir, que tiene que apersonarse al proceso, digamos, si quiere hacerlo, porque, digamos, no tienes que hacerlo, y tienes que tener una defensa legal. Y claro, la defensa legal está asegurada, según la normativa, para las víctimas niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, pero no en general para cualquier víctima de violación sexual. Digamos, si una mujer
como nosotras, como tú o como yo, de pocos recursos económicos, fuera víctima de violación sexual, ella, digamos, y quisiera participar en el proceso judicial contra la persona que la han agredido, digamos, que la agredió a ella, tendría que tener un patrocinio legal, digamos, un abogado costeado pagarlo con su... por sí misma. Sí. Qué mala noticia. Sí, es una mala noticia. Digamos, la política pública ha priorizado la defensa legal gratuita de las víctimas, niñas, niños y adolescentes. Bueno, eso me parece correcto. Lo cual es correcto. Edad, sí, pero nosotros sí creemos que... Pero ¿qué pasa si una mujer adulta no tiene plata? Exactamente. O sea, la política pública debiera enfocarse a eso. Sí. Los centros de emergencia mujer que tiene el Ministerio de la Mujer, en teoría tienen esa función y hay un mandato de acompañar en general a víctimas de violencia. Pero digamos, la Ley General sobre Defensa Pública del Estado no es tan generosa y, digamos, la normativa focaliza en niñas, niños y adolescentes, lo cual, digamos, a todos nos parece que está bien. Pero en general, toda víctima de violación sexual, mujer u hombre de cualquier edad, si tiene recursos económicos, debiera tener el acompañamiento de un abogado, sobre todo para hacer seguimiento al proceso, ¿no? Yo creo que es bien importante, además, Milagros, que en los procesos las víctimas no pueden ser solamente prueba del delito, ¿no? O sea, una fuente de testimonio, una fuente de pruebas, sino que tienen que ser vistas como sujetos allí. Y yo creo que esa forma de mirar a la víctima no ha sido la más usual en nuestro sistema. O sea, la víctima te sirve para probar, ¿no? Te sirve su cuerpo, te sirve su testimonio, te sirve. Pero nadie piensa en la facultad reparadora del proceso, en cómo la víctima necesita justicia, cómo la víctima lo que quiere es una reparación por el daño sufrido y cómo en realidad necesita una serie de prestaciones, por ejemplo, de salud mental, para recuperar, digamos, la estabilidad de tu alma y la felicidad que te quitaron. El tema del médico legista. Tú has dicho, muchas víctimas lo primero que hacen es bañarse. Y muchas víctimas lo primero que hacen es hasta quemar la ropa, si pueden, porque les va a recordar el tema. En fin, ya, no sé qué podrán hacer. Pero uno de los primeros pasos es pasar por un médico legista, ¿no es cierto? Para que te observe, te chequee. ¿Cómo es eso en el Perú? O sea, también imagino que la mujer querer pues que lo revise un médico hombre después lo sucedido, no lo sé. Estoy hablando a priori. No, mira, lo que tú dices también es bueno para pensar como sociedad, digamos, qué es lo que priorizamos. Digamos, aquí en el Perú, para que tú puedas llevar un proceso de violación, la prueba médica tiene que ser médica legal, te la da el Instituto de Medicina Legal. Entonces, la gran pregunta en un país como este es, ¿cuántos centros de Instituto de Medicina Legal hay a nivel nacional? Si en realidad tienen cobertura para todas las víctimas. Ya, uno en cada región del país. Uno en cada región del país. Uno en cada región. Digamos, por lo menos, ¿no? Ya, digamos, aquí hay una mayor cobertura. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas víctimas que van a una posta médica? ¿Qué pasa con aquellas víctimas que van a un hospital? ¿Qué pasa con aquellas víctimas que no van al Instituto de Medicina Legal, digamos, a acreditar? Y entonces, organizaciones como nosotras, digamos, las organizaciones de mujeres, decimos, debería haber un protocolo nacional que uniformice, que en los organismos del Ministerio de Salud se recoja la evidencia que hay, pero que además que eso tenga valor probatorio. Porque entonces, si yo voy a un hospital o a una posta y me revisan, ¿eso no vale? En teoría, ahí hay un protocolo para que recojan la evidencia, digamos, en fin, pero eso no tiene valor probatorio. Porque tienes que pasar después vas a tener que pasar al Instituto de Medicina Legal. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ese es el tipo de nudos que como sociedad podríamos mejorar. Pero claro, ¿no? Podríamos uniformizar un protocolo para que los establecimientos del Ministerio de Salud a nivel nacional no solo recolecten la evidencia, sino que también reciban una capacitación adecuada, por ejemplo, para emitir certificados de medicina legal, que hoy en día es una, digamos, facultad exclusiva del Instituto de Medicina Legal. ¿Y los médicos son hombres o mujeres? Bueno, los médicos y las médicas que hay en los servicios son lo que hay. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres, ¿no? Ya, o sea, pero no hay una... Efectivamente, y además lo que yo te digo, ampliar a toda la gama del Ministerio de Salud te da la mayor posibilidad de que pueda haber una obstetriz o una médica ginecóloga que pueda ayudar, porque además... tiene que ver con empatía, ¿no? Claro. Digamos, pensando en las mujeres que son las víctimas mayores de este tipo de delitos, aunque también hay hombres, pero los hombres no hay que negar además que en el tema de los hombres el prejuicio es muy grande, ¿no? Por supuesto. Porque además cada vez que se viola a un hombre se cuestiona la hombría de la víctima, ¿no? Entonces es bien terrible, ¿no? Porque lo que la víctima piensa si no se supo defender, si en realidad no es tan hombre como para haber podido defender su integridad. Y es un prejuicio, además. Claro. Y nadie quiere, en realidad, que la gente se vulnerabilice por prejuicio. Las organizaciones de mujeres mal haríamos en digamos, no reconocer que hay una vulnerabilidad para mujeres y para hombres por los prejuicios que tenemos. Así es, ¿no? yo estoy de acuerdo, Beatriz, contigo, porque en cuanto
una mujer sale o un hombre a denunciar, al toque con los juicios de autor y las, no sé, las tonterías que a veces uno emite por ignorancia, de hecho se vulnerabiliza. Sí, los prejuicios que tenemos en la cabeza afectan a quien sea la víctima. Una última pregunta, porque tengo que ir ya a la pausa final. Beatriz, un delito de violación, como dicen ustedes los abogados, ¿tiene prescripción? O sea, ¿puedo yo denunciar a un agresor 30 años después? Ya, bien interesante, porque los delitos en general, todos los delitos prescriben, sí, ¿no es cierto? Sí. O sea, pasa el tiempo y prescribe. ¿Cuál es el tiempo de prescripción? El tiempo del máximo de la pena imponible. Por ejemplo, si una violación regular tiene de 6 a 8 años, 8 años es la máxima, pasan esos 8 años y ya no puedo denunciar. Y ya no, digamos, no puedes ejercer la acción, ¿no? O sea, no son delitos, porque la lógica de nuestro sistema es que, digamos, el paso del tiempo, si es que tú no has perseguido adecuadamente un determinado hecho, digamos, no puedes permanecer de forma indefinida con la capacidad esta de hacerlo. Y bueno, en casos de violación sexual tú decías que es bien difícil, porque generalmente cuando hay ataques en la infancia, por ejemplo, no es fácil, pues que una niña denuncie. No, lógico. Entonces, claro, generalmente las víctimas a los 20, a los 17, 19, 21 años cobran conciencia de la violencia vivida y ya... Ya es tarde porque ya que digamos, ahora las penas contra niños, violencia contra niños, niños y adolescentes son altas, ¿no? Sí, y está bien que lo sean. Pero bueno, lo que debería hacernos pensar, digamos, este tema que se ha puesto en evidencia es la realidad de las víctimas de violación sexual, las políticas que el Estado debería implementar para atenderlas mejor. No solo para sancionar a los agresores, que todos estamos de acuerdo que hay que sancionar al agresor, pero hay que poner un ojito más en las víctimas, en que se recuperen, en que recuperen vida, su felicidad, su proyecto. Para eso también necesitan un apoyo psicológico. Exactamente, y eso en realidad, más allá de la solidaridad que podemos tener como sociedad, es obligación del Estado. Bueno, entonces, en el caso, termino el programa, tengo que ir a la pausa, pero como has explicado bien, en el caso de Idalia Calderón y del congresista Walter Hacha, tendrá que ser el debido proceso el que esclarezca esta acusación. Exactamente. Y el caudal de pruebas para ver al final qué sucedió. Y lo interesante y lo importante de este caso es que, así como este señor es congresista, ojalá que en ningún caso quedara impune, ¿no? Entonces yo creo que este caso tiene una mediática y seguramente se va a hacer seguimiento al proceso, pero ¿qué pasa con los miles de casos que no? Eso, bueno, para eso te tenemos. Bienvenida siempre al programa para denunciar cuando algún día no se pueda o no encuentres justicia. Beatriz, aquí en No Culpes a la Noche siempre estará abierto el programa. Muchas gracias, Milagros. Ojalá, digamos, haya cada vez menos mujeres y hombres expuestos a la violencia. Esa es la idea. Te agradezco mucho porque nos has esclarecido varias ideas. Era Beatriz Ramírez, ella es abogada responsable de incidencia jurídica de PROMCEP. Dicho sea de paso, ellos cumplen una labor social muy importante. Si alguna vez ustedes tienen algún tipo de problema, no duden de buscarla porque es una abogada muy solidaria. Me voy a la pausa final del programa y regreso. Bueno, señores, llegó al final del programa. Tengo que dar el número de PROMSEXES 447-8668. Si usted es víctima, ha sido víctima, está siendo víctima de una agresión, o si conoce cerca de su entorno alguna niña, algún niño que esté siendo agredido sexualmente, por favor no dude de llamar al 447-8668. Ahí hay un pool se llama, ¿no?, de abogados de PROMSEX que pueden ayudar. Ustedes, no hay que ser nunca indiferentes con estos casos, porque las agresiones sexuales en la infancia o en la adultez causan graves problemas, así que lo único que podríamos hacer como seres humanos es tratar de ayudar a otro ser humano a que no sea partido en dos. Bueno, me voy, los dejo con la programación especial de Canal N y nosotros regresamos mañana. Que tengan buena noche. Chao.